Bueno, tengo un gran placer en presentarles a ustedes, aunque ya otra vez ha sido invitado a esta peña, al profesor Guillermo Lustó. Guillermo Lustó es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida y además es presidente del Instituto Interamericano por Democracia. Esta última entidad está realizando una labor educacional extraordinaria a favor de la democracia, trayendo a figuras muy distinguidas latinoamericanas en ese campo. He tenido la oportunidad de asistir a muchas de esas conferencias y les digo a ustedes que si tienen oportunidad de asistir, que lo hagan, porque van a aprender sobre lo que es democracia. Aunque aquí somos todos expertos en democracia. Guillermo Lustó estuvo en Honduras, ahora con motivo de las elecciones, y fue como un veedor para observar aquello. Y nos trae pues la experiencia por él vivida en aquellas circunstancias. Él es un conocedor del tema de Honduras desde su comienzo hasta el momento actual y hasta del pronóstico futuro. Sin más, quiero dar la palabra a Guillermo Lustó con la seguridad de que todos ustedes van a apreciar las dotes de un gran profesor que sabe poner las cosas en forma ordenada, racional y didácticamente, como todo buen maestro suele hacer. Buenas tardes y gracias por invitarme otra vez, y sobre todo porque el tema de Honduras creo que es un tema que nos preocupa a todos y que nos debiera importar, porque creo que es una etapa ineludible en el desarrollo de la democracia en América Latina. Creo que los hechos que condujeron a la crisis de Honduras son conocidos. En lo que se puede discrepar es en la explicación o la interpretación de esos fenómenos. Como ustedes saben, la Constitución de Honduras, niega la reelección del presidente, pero además agrega algo que es bastante poco usual en las constituciones, que el solo hecho de intentar modificar la Constitución y el solo hecho de intentar ser reelecto constituye un delito. Y Manuel Zelaya efectivamente intentó modificar la Constitución, se supone que para ser reelecto, mediante una vía absolutamente contraria a la letra de la Constitución, que era someter a la votación popular la posibilidad de reformar la Constitución, cosa que además está prohibida por la misma Constitución, que prohíbe reformar esta cláusula. Intentó, como digo, colocar una cuarta urna, y las otras instituciones hondureñas, especialmente la Corte Suprema y el Congreso, reaccionaron y lo destituyeron. ¿Tenía razón la Corte y el Congreso para destituir a Manuel Zelaya? Absolutamente sí. No hay ninguna duda que Zelaya violó la Constitución y se hizo pasible del castigo de destitución y de prisión. ¿Acertaron con el método para hacerlo? No. No fue bueno el método, y creo que eso fue lo que originó inicialmente una reacción muy negativa de toda América Latina. Yo diría que la reacción de América Latina y el intento de aislamiento tiene tres explicaciones que son diferentes entre sí. La primera, la ideológica, forzada por Chávez y sus cómplices, Correa, Evo Morales y Ortega. La segunda, originada en esta reacción inmediata y casi instintiva frente a la posibilidad de que un militar enfrente al presidente civil, que fue lo que ocurrió cuando Zelaya destituyó al comandante en jefe y fue el comandante en jefe restituido en su cargo por la Corte Suprema. Esta fue la primera reacción. Y creo que hay también que analizar una tercera posibilidad de por qué los países de América Latina se negaron a reconocer la destitución de Zelaya, y es porque hay un gran deseo de mantener a América Latina con una actitud uniforme y única en esto. Y hay países de los que son insospechables de autoritarios, como Costa Rica, Chile, Uruguay, que también se plegaron al no reconocimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió después de todo esto? Es el no reconocimiento, decía que no había ninguna manera más que la restitución de Zelaya al gobierno de poder legitimar al gobierno de Honduras. Yo sostuve desde el primer día que aunque se hubiera restituido a Zelaya, ya el triunfo había sido de los que habían destituido al presidente. ¿Por qué? Porque aunque lo reconstituyeran, iba a ser imposible, bajo el escrutinio internacional de Zelaya, modificar la Constitución. Es decir, que pasara lo que pasara, ya había triunfado la tesis del respeto a la norma especial de la Constitución. Pero esto fue una sorpresa cuando Micheletti
en una demostración enorme de valentía, se opuso a todo tipo de presión para restituir a Zelaya y se mantuvo firme en que esto le correspondía a los propios hondureños. Y así llegamos a las elecciones, que era el otro jalón importante para legitimar al gobierno de Honduras. El gobierno de Honduras proclamó de primer día, y antes de que me aclaren una cosa que creo que es importante, el gobierno de Honduras de Micheletti no fue el que convocó a elecciones. Las elecciones estaban convocadas por el propio Zelaya, con los mismos candidatos, y el gobierno de Micheletti no modificó una coma, ni en la fecha, ni en los candidatos, ni en la forma de las elecciones. Bajo estas circunstancias, y dado que se acusaba a estas elecciones de simulacro, de deshonestidad y de fraude, Micheletti, o el gobierno de Honduras, pidió e invitó a un grupo muy grande de veedores internacionales, entre los cuales invitó a nuestro instituto, y con el embajador Armando Valladares y el licenciado Álvaro Iriarte concurrimos en esa calidad de veedores. Llegamos a Honduras y ahí nos propusimos, cada uno de los veedores, éramos cerca de 250, 300, cada uno tenía su propia decisión de cómo iba a controlar la elección, cómo lo iba a manejar, qué es lo que quería controlar o no controlar. Y con el embajador Valladares nos fijamos 3 metas. Una es analizar a fondo el material con el cual se iba a votar. Es decir, cómo eran los instrumentos que se iba a votar para ver si había posibilidad de fraude, si era una elección transparente y si la elección era legítima. Segundo, conversar con las autoridades de las mesas, a ver cuál era su capacitación, cuál era su forma de manejar y pedirles explicaciones del proceso en sí mismo y cómo iban a conducirlo. Y paralelamente a esta segunda cosa que nos importaba, que era analizar el comportamiento de las autoridades, era ver cómo la gente percibía a las autoridades, si ellos tenían conciencia de que la elección era transparente o si tenían algún tipo de dudas respecto a la honestidad y a la sinceridad de las elecciones. Y el tercer punto, que sí nos importaba, era ver cuánto era la concurrencia a votar, porque lo que efectivamente podía deslegitimar o legitimar al gobierno de Micheletti era la alta o baja concurrencia a las elecciones. Porque la reacción de Zelaya a estas elecciones fue pedir la abstención y que nadie fuera a votar y a legitimar al gobierno. Quería recordarles que en la elección del 2001, la concurrencia a las elecciones en Honduras fue del 49%. En la del 2005, cuando fue electo Zelaya, fue del 47%. Y todo preveía que cada vez había menos interés